Ha llegado el momento de trasladarnos a la sociedad norteamericana a principios y mediados del siglo XX. Y aquí encontramos el desarrollo de dos pensamientos particulares, el funcionalismo y el estructural funcionalismo. Sus dos autores principales, por un lado, Talcott Parsons y del otro, Robert King Merton. La característica principal del funcionalismo y estructural funcionalismo es que es una sociología conservadora. Va por el pro status quo, es decir, que el estado de las cosas en la sociedad se mantenga, no busca transformación, es conservadora e inclusive moralista. ¿Y dónde es desarrollada? En Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría. Como veremos después, la sociología marxista en la Unión Soviética y en otros países del bloque del Este tiene un desarrollo muy grande, pero la contra del desarrollo del materialismo es el desarrollo del funcionalismo en Estados Unidos y trata de entender la sociedad norteamericana a través de la palabra funcionalismo, es decir, las funciones que cada institución tiene dentro de la sociedad. El funcionalismo tiene raíces en el organicismo que ya vimos desarrollada por Herbert Spencer y otros positivistas. Así como el cuerpo humano tiene órganos, por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema de tejidos, están compuestos por diferentes órganos que tienen diferentes funciones, así la sociedad se encuentra estructurada también. Pero estos órganos son similares entonces a las instituciones sociales. Entre ellas tenemos la familia, que es una institución pequeña, o la escuela, o más grandes como la sociedad norteamericana. Y tienen funciones específicas que deben estudiarse. La iglesia, por ejemplo, tiene que estudiarse la función que juega dentro de la sociedad capitalista. Ahora, la sociedad la conciben como una unidad funcional, es decir, como un gran círculo en el que todo funciona de manera orgánica, mientras que cuando la sociedad no funciona de manera circular, sino que se rompe su dinámica, es porque hay una desviación y le atribuyen la característica patológica, es decir, que hay una enfermedad social. Así como se enferma el cuerpo cuando llegan los virus, dice, aquí llegan también los virus en la sociedad, hay una enfermedad y hay una desviación. Se rompe la dinámica propia que tiene la sociedad y se rompe la unidad funcional. Para ellos, un ejemplo del funcionalismo está en la desigualdad social, porque justifican que exista la desigualdad social porque permite que se perpetúe el sistema, que si bien es cierto, dice, no es justo, pero es funcional. Por ejemplo, el grupo de empresarios tiene una función social, dicen los funcionalistas, que es dirigir el proceso de producción en la economía. Asimismo, la ganancia superior de los capitalistas, de los empresarios, cumple la función que es estimular a los demás sectores para que ellos también se conviertan en un grupo de empresarios y que de esa manera se acelere el proceso. Pero ya sabemos que en la práctica eso no opera de esa manera. Los trabajadores asimismo tienen una función, que es producir materialmente tanto los bienes como los servicios dentro de una sociedad. Robert King Merton desarrolla dos tipos de funciones, las manifiestas y las expresas, las manifiestas que también se denominan expresas y las latentes. ¿Y cómo vamos a ver el ejemplo de esta clasificación? Bueno, situémonos en la educación pública. La educación pública tiene una función manifiesta que es educar a profesionales que cumplan las diferentes características de un profesional en una sociedad de desarrollo, que los profesionales ayuden a construir. Pero en la práctica no sucede así, porque en las universidades se encarga de repetir patrones ya establecidos de opresión para un sistema que le es funcional el organismo de dominación ideológico que se concreta en la universidad. Y entonces esa es una función latente, que no es expresa, no la vemos, pero se lleva en la práctica. Y dice Robert King Merton, esto es funcional, ya sea manifiesta o sea latente, es funcional para el desarrollo del sistema. La función de un elemento social se considera en función de una sociedad determinada, es decir, que un mismo elemento puede cambiar de función en el tiempo. Es decir, las funciones que desarrolla ahora el obrero en los años 2000 cambia respecto a lo que puede suceder en el año 2030, en los años 2040. Es claro que aquí vemos el elemento dinámico y para entender los elementos sociales deberemos de ver su situación histórica en el momento en el que se encuentra. Por otra parte, Talcott Parsons
desarrolla una estructura social a través de un esquema que lo llama ágil, y ya veremos por qué. Para Talcott Parsons, la estructura de la acción social se concibe como el conjunto de organismos estables. Para ellos las cuestiones son orgánicas y que se regulan ellos mismos, es decir, que son autorregulados. Y para ello, para el funcionamiento de la sociedad, existen sistemas con funciones y subsistemas. Por ejemplo, el sistema de acción tiene una función de adaptación. ¿Y a qué se refiere? Que este sistema debe de satisfacer las exigencias externas, adaptarse al entorno y adaptar sus necesidades a dicho entorno. El subsistema que se encarga de esta función es la economía. Otro sistema es el de personalidad, que se denomina en la función goals o metas. ¿Cuál es la función entonces? Bueno, definir y alcanzar metas a través de un subsistema que es la política. También el sistema social que busca la integración, la cohesión, regular la interrelación de los diferentes grupos que componen una sociedad a través de un sistema que son la comunidad social. Y por último, el sistema cultural que tiene una función de latencia. La función es proporcionar y mantener, así como renovar la motivación de los individuos. Y vean ustedes que la lógica que persigue Talcott Parsons es una lógica empresarial, como si estamos hablando de una empresa, y ahí una de las grandes críticas, porque la sociedad no puede compararse tan rígido como una empresa, es altamente dinámica. Y dice que el subsistema que permite y proporciona esta renovación de motivación en los individuos de la sociedad es el sistema fiduciario, que se compone por las instituciones socializadoras donde el ser humano puede comunicarse. Y esto fue la explicación del funcionalismo y estructural funcionalismo.